En la ciudad de Guanajuato, la Casa de los Susurros se erguía como una sombra amenazante, su silueta imponente y desgastada por el tiempo destacándose contra el cielo crepuscular, teñido de tonos de naranja y púrpura que anunciaban la llegada de la noche. La casa, con sus paredes cubiertas de musgo y ventanas rotas, parecía tener un carácter propio, como si estuviera viva, observando a los transeúntes que pasaban por la acera. Las leyendas que rodeaban su nombre eran innumerables y cada habitante de la ciudad tenía una historia diferente que contar sobre los horrores que allí se escondían. Sofía y Diego, con los corazones acelerados y la adrenalina pulsando en sus venas, estaban decididos a desentrañar los misterios que rodeaban el lugar. La curiosidad y el deseo de descubrir la verdad eran más fuertes que el miedo que comenzaba a instalarse en sus pechos. Cada paso que daban hacia la casa parecía cargar un peso extra, como si la misma tierra les advirtiera sobre lo que les aguardaba. Con la luz del día desvaneciéndose rápidamente, se sentían cada vez más atraídos por la casa, como si una fuerza invisible los estuviera empujando hacia adentro, en una invitación que desafiaba la razón y la lógica. Mientras caminaban por el sendero cubierto de hojas secas que conducía a la entrada de la casa, los susurros del viento parecían ecoar las advertencias de abuela Carmen, la anciana de la ciudad, que siempre hablaba sobre los peligros de aquel lugar. No se dejen engañar por los encantos de la casa, les había advertido. Pero la determinación de Sofía y Diego era inquebrantable. No eran solo amigos en busca de una aventura, eran exploradores de un mundo que muchos temían, y la idea de desvelar los secretos de la Casa de los Susurros los excitaba. Al acercarse más, la casa parecía cobrar vida y cada ventana rota parecía ser un ojo que los observaba con curiosidad y desconfianza. El viento aullaba entre las rendijas, produciendo un sonido que se asemejaba a susurros lejanos, como si las almas perdidas dentro de las paredes estuvieran intentando comunicarse con ellos. El cielo, ahora completamente oscurecido, parecía presionar sobre los hombros de los jóvenes, intensificando la sensación de claustrofobia que comenzaba a formarse. ¿Estás lista para esto?, preguntó Diego, su voz un susurro nervioso. Sofía respiró hondo, sintiendo el corazón acelerarse mientras miraba hacia la puerta principal, que estaba entreabierta, como una invitación siniestra. «Estoy más que lista», respondió ella, con una determinación que ocultaba el miedo creciente. La adrenalina pulsaba en su cuerpo, y la idea de descubrir los secretos que la casa guardaba era irresistible. Con una última mirada hacia el horizonte, donde las luces de la ciudad comenzaban a brillar como estrellas encendidas, Sofía y Diego cruzaron el umbral de la Casa de los Susurros, sintiendo el aire helado que emanaba de su interior. ¿Qué encontrarían allí dentro? ¿Misterios? ¿Apariciones? ¿O algo aún más aterrador? La única certeza que tenían era que la aventura que les aguardaba cambiaría sus vidas para siempre. Al cruzar el portón oxidado, el chirrido resonó como un lamento, resonando en el silencio que envolvía la casa. Ese sonido siniestro parecía una advertencia, como si las propias cadenas de la puerta intentaran impedirles la entrada. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía y dudó por un momento, sintiendo el peso de la historia y las leyendas que rodeaban aquel lugar. «Vamos, no podemos volver ahora», dijo Diego, intentando mostrarse confiado, pero su voz traicionaba un leve temblor. «Necesitamos descubrir la verdad». Sus palabras, aunque firmes, no lograron ahogar la creciente tensión en el aire. La atmósfera dentro de la casa era densa y húmeda, como si el propio ambiente estuviera drenado de vida. Cada paso que daban hacia la sala de estar revelaba más del estado de abandono en que se encontraba la casa. El suelo crujía bajo sus pies, como si protestara contra la presencia de los intrusos. El olor a moho y madera podrida llenaba el aire, penetrando en sus narices y despertando un sentimiento de incomodidad. Era como si la casa estuviera respirando, exhalando los vestigios de un pasado olvidado a medida que se aventuraban más dentro. Las paredes parecían susurrar secretos perdidos en el tiempo, murmullos de historias que no habían sido contadas. Sofía encendió una linterna, y la luz tenue
danzaba en las superficies polvorientas, revelando detalles que antes estaban ocultos en la oscuridad. Fotografías antiguas adornaban las paredes, enmarcadas en madera desgastada, mostrando rostros sonrientes que ahora parecían observarlos con miradas vacías. Era una colección de recuerdos congelados en el tiempo, y la expresión de cada rostro parecía contar una historia propia. Una historia que podría estar ligada a los misterios de la casa. Sofía se acercó a una de las fotos, sintiendo un impulso inexplicable de tocarla. Las personas en la imagen estaban vestidas elegantemente, con sonrisas brillantes que contrastaban con el ambiente sombrío a su alrededor. ¿Quiénes eran ellos?, murmuró Sofía, casi sin querer romper el silencio opresivo. Diego se acercó, mirando sobre su hombro. «Quizás sean los antiguos moradores de la casa», sugirió él, su voz baja e irreverente. «Pero, ¿qué les sucedió?». Mientras la luz de la linterna iluminaba más el ambiente, pudieron ver los muebles cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas que se escondían bajo un velo de polvo. Cada objeto parecía contar una historia de abandono, de un hogar que una vez fue lleno de vida, ahora reducido a un mausoleo de recuerdos. Sofía sintió una ola de tristeza, pero al mismo tiempo, la curiosidad la impulsaba a seguir adelante. ¿Qué realmente había sucedido en aquella casa? Porque ninguno de los moradores había regresado, con el corazón acelerado y una mezcla de miedo y excitación. Continuaron explorando la sala. Un gran espejo enmarcado en oro estaba colgado en la pared, su superficie empañada, reflejando la luz de la linterna de forma distorsionada. Sofía se acercó a él, atraída por algo inexplicable, al mirar su reflejo. Tuvo la sensación de que no estaba sola. El espejo parecía contener más que solo la imagen de dos jóvenes curiosos. Había algo más, una presencia sutil que la observaba de vuelta. «Diego, ¿sientes eso?», preguntó Sofía, su voz temblando levemente. Diego, que estaba examinando un viejo reloj de pared parado, se volvió rápidamente. «¿Qué quieres decir?». Ella dudó, sabiendo que era difícil explicar la sensación que la invadía. «Es como si la casa estuviera viva, como si nos estuviera observando». Diego frunció el ceño, pero no negó la extraña sensación que también comenzaba a apoderarse de él. «Sigamos», dijo él, intentando mantener la valentía. «Aún tenemos mucho por descubrir». Sí, con la linterna iluminando el camino por delante, Sofía y Diego avanzaron, sumergiéndose más en los misterios de la casa de los susurros, sin saber que cada paso los llevaba más cerca de una verdad que podría cambiar sus vidas para siempre. «Estas personas eran felices», comentó Sofía, mirando las imágenes polvorientas que adornaban las paredes. Los colores desvaídos de las fotos contando una historia de alegría y celebración. El contraste entre las expresiones radiantes de los rostros y el silencio sombrío que ahora envolvía la sala era casi angustiante. «¿Qué les sucedió?», se preguntó en voz alta, su mente corriendo en busca de respuestas, mientras una sensación de melancolía comenzaba a instalarse en su corazón. Diego, por su parte, ya estaba absorto en sus propios pensamientos. Se sentía inexplicablemente conectado a aquella casa, como si una parte de él perteneciera a ese lugar. Era una sensación extraña, como si la casa lo reconociera. Como si él estuviera más ligado a su historia de lo que jamás podría imaginar. Cada detalle, cada sombra parecía llamar su nombre, despertando recuerdos que él no recordaba haber tenido. Miró a Sofía, que aún estaba fija en las fotos, y se preguntó si ella también sentía la misma conexión. El silencio fue interrumpido por abuela Carmen, que los acompañaba a regañadientes. Con una mirada sombría y llena de temor, se detuvo frente a una puerta entreabierta, sus manos temblando ligeramente. «No entren allí», advirtió ella, su voz cargada de una urgencia que no podía ser ignorada. «Esta es la sala de la familia. Una vez que entras, no hay cómo volver». Las palabras de ella flotaron en el aire, pesadas y cargadas de advertencia, como un eco de un aviso ancestral. Sofía, sin embargo, estaba tomada por una curiosidad avasalladora que la impulsaba a actuar. El miedo que abuela Carmen intentaba transmitir parecía distante.
casi irrelevante ante la posibilidad de descubrir más sobre lo que había sucedido en aquella casa. Con una mirada decidida y una mezcla de excitación y aprensión, empujó la puerta y entró sin dudarlo. Así que, al abrir la puerta, un chirrido profundo resonó en el aire, como si la propia casa estuviera protestando. La sala estaba oscura y sofocante, el olor a moho y polvo era aún más intenso allí dentro. Sofía encendió la linterna y la luz reveló un ambiente que parecía haber sido congelado en el tiempo. Muebles cubiertos por sábanas blancas se erguían como espectros y una mesa de comedor estaba servida con platos de cerámica desgastados, como si los habitantes de la casa hubieran salido apresuradamente, dejando todo atrás. «Miren esto», dijo Sofía, su voz resonando en la vastedad de la sala. Se acercó a la mesa, donde un candelabro de bronce estaba parado, su superficie cubierta de polvo y telarañas. Las velas aún estaban allí, como si estuvieran esperando ser encendidas una vez más. ¿Por qué habrían dejado todo así? La pregunta flotó en el aire y Diego, que había entrado justo detrás, sintió un escalofrío por la espalda. Abuela Carmen se quedó en la puerta, su mirada preocupada fija en Sofía. Esta sala guarda muchos secretos. La familia que vivió aquí pasó por tragedias inimaginables. No es un lugar para curiosos. Las palabras de la anciana resonaron con un peso que parecía querer hacer retroceder a Sofía, pero la joven estaba decidida a descubrir la verdad. Sentía que había algo más allí, algo que necesitaba ser revelado. Mientras exploraban más la sala, un cuadro antiguo colgado en la pared atrajo la atención de Diego. «Sofía, ven a ver esto», llamó él, señalando la pintura. Era un retrato de la familia, todos sonriendo en un día soleado, con la casa al fondo. Sin embargo, había una expresión extraña en sus rostros, una sombra que parecía flotar sobre la felicidad. «Miren los ojos de ellos», murmuró Diego, y Sofía se acercó, sintiendo un escalofrío al notar que los ojos de la pintura parecían seguirlos. El ambiente comenzó a parecer menos acogedor, y un sentimiento de inquietud comenzó a infiltrarse en los corazones de los jóvenes. La atmósfera estaba cargada, y los susurros que antes parecían lejanos, ahora parecían más cercanos, casi como si la casa estuviera intentando comunicarse. Sofía y Diego intercambiaron una mirada, ambos conscientes de que habían cruzado un umbral. La curiosidad los había llevado a un lugar de misterio. ¿Pero qué más encontrarían allí? ¿Qué más tenía que revelar la casa de los susurros? Movidos por un impulso colectivo, continuaron explorando la sala, sin saber que cada paso los acercaba a un destino que cambiaría sus vidas para siempre. La decisión de entrar en aquella sala ya había sido tomada, y no había manera de dar marcha atrás. La sala estaba cubierta por una capa espesa de polvo, un testimonio silencioso del tiempo que había pasado desde que alguien había pisado allí por última vez. El aire estaba pesado, impregnado con el olor a moho y humedad, creando una sensación opresiva que envolvía a Sofía y Diego mientras exploraban aquel espacio olvidado. En un rincón, un piano antiguo se erguía, su madera oscura y desgastada, contando historias de días pasados, cuando probablemente llenaba la casa con melodías alegres. Las teclas, en su mayoría, estaban cubiertas de telarañas, como si el instrumento hubiera sido dejado para pudrirse. Abandonado en un estado de melancolía, Sofía no pudo resistir la tentación de acercarse al piano. Al agacharse, sus dedos tocaron suavemente la superficie fría y polvorienta. Podía imaginar las manos de una mujer elegantemente vestida, que se había sentado allí para tocar una canción suave, llenando la casa de risas y alegría. Al tocar una tecla, un sonido triste resonó, ecoando por la sala como un lamento distante. El sonido era profundo y nostálgico. Una nota que parecía capturar la esencia de lo que esa casa había sido. En ese instante, una corriente de aire helada atravesó el ambiente, como si la propia casa estuviera reaccionando a su toque. Un escalofrío recorrió la espina de Sofía y se volvió hacia Diego, que observaba con los ojos muy abiertos. Los susurros que antes parecían lejanos, ahora se volvieron más altos y claros, como si la casa estuviera respondiendo al toque de ella.
Las voces resonaban en las paredes, mezclándose con la melancólica melodía del piano, creando una sinfonía de sentimientos que envolvía a los dos jóvenes. ¿Oíste eso?, preguntó Diego, su voz un susurro cargado de miedo y fascinación. Parece que la casa está viva. Sofía asintió, su corazón latiendo aceleradamente. Estaba hipnotizada por el sonido y la atmósfera que la rodeaba, como si cada nota tocada estuviera abriendo un portal hacia el pasado. Era como si los fantasmas de la casa estuvieran manifestándose, intentando comunicarse con ellos a través de la música. Sofía continuó tocando, explorando la escala de notas, y la sala parecía transformarse a su alrededor. Las sombras en las paredes danzaban con la luz de la linterna, y el polvo que flotaba en el aire parecía cobrar vida, formando figuras etéreas que se movían en un ritmo propio. Era como si la casa estuviera revelando sus secretos, cada tecla presionada sacando a la luz recuerdos olvidados. De repente, mientras tocaba una secuencia de acordes, una profunda sensación de tristeza invadió a Sofía. Podía sentir el dolor y la pérdida que la casa llevaba dentro, el peso de las historias no contadas. Las voces aumentaron en intensidad, casi como si estuvieran implorando ser escuchadas. Por favor. Una voz femenina pareció surgir entre los susurros, llena de desesperación y anhelo. Sofía se detuvo abruptamente, el corazón desbocado. ¿Qué había hecho? Diego estaba paralizado, sus ojos fijos en el piano como si estuviera en un trance. ¿Qué fue eso?, preguntó, su voz temblando. ¿Oíste? Sí, respondió Sofía, su voz apenas un susurro. Sentía una mezcla de miedo y compasión. Están intentando decirnos algo. El silencio que siguió era casi palpable, y la tensión en la sala aumentó. El piano, que antes parecía un mero objeto antiguo, ahora se convertía en un vínculo entre el pasado y el presente. Un vehículo para las voces de las almas perdidas que habitaban aquella casa. Con un renovado coraje, Sofía miró a Diego. Necesitamos descubrir qué sucedió aquí. Necesitamos escuchar lo que tienen que decir. Y así, con el eco de aquella nota triste aún resonando en sus corazones, ambos se prepararon para enfrentar los misterios que la casa de los susurros guardaba. Decididos a entender la historia que estaba a punto de desplegarse ante ellos, Diego sintió una ola de emociones apoderándose de él. Una mezcla abrumadora de miedo y nostalgia que lo envolvía como una densa niebla. Cada nota que salía del piano parecía resonar en su interior, despertando recuerdos que no sabía que existían. Era como si las almas de la casa estuvieran tocando no solo las cuerdas del instrumento, sino también las cuerdas de su corazón. Luchó por concentrarse, pero los susurros y el ambiente opresivo hacían cada vez más difícil. Sofía, necesitamos salir de aquí, dijo, la voz temblando, casi suplicante. La idea de permanecer en aquella sala, rodeado de sombras y secretos, lo dejaba inquieto. Miró a Sofía, esperando ver un rastro de duda en su rostro, pero en lugar de eso, encontró un brillo intenso en sus ojos. Estaba hipnotizada, como si la casa hubiera lanzado un hechizo sobre ella. La determinación creciente en su mirada era innegable, estaba casi radiante, y eso lo preocupaba aún más. Aún no. Diego, estamos tan cerca de descubrir la verdad. Las palabras de ella resonaron como un llamado, una invitación irresistible para continuar la exploración. Mientras Sofía hablaba, Diego se dio cuenta de que había algo diferente en ella. Una conexión que parecía trascender. Era como si se estuviera fusionando con la esencia de la casa, absorbiendo la historia que pulsaba en las paredes y en el aire. Sintió un nudo formarse en su estómago. Un presentimiento de que, si no tenían cuidado, podrían perderse no solo en la casa, sino también en sus propias emociones, siendo consumidos por la fuerza de los recuerdos que allí habitaban. ¿Pero si no es seguro?, insistió, la preocupación infiltrándose en su voz. Esas voces no son solo ecos del pasado. Lo que se oculta aquí puede ser más de lo que estamos preparados para enfrentar.
la idea de que pudieran despertar. Algo maligno lo aterrorizaba y quería desesperadamente convencer a Sofía para que se fuera, sin embargo, ella no parecía dispuesta a ceder. Diego. Piensa en todo lo que ya hemos oído sobre esta casa. Las historias, los misterios. No podemos simplemente irnos sin entender lo que realmente sucedió aquí. Su pasión era contagiosa y Diego sintió que su propio miedo se mezclaba con una inquietante curiosidad. Quería creer que había esperanza, que podrían descubrir algo que cambiaría sus vidas. Pero también temía que eso los llevara a un destino sombrío. Yo no lo sé, murmuró Diego, mirando a su alrededor, la sala pareciendo cerrarse a su alrededor. Las sombras danzaban en las paredes y los susurros aumentaban en intensidad, como si la casa se manifestara en respuesta a su vacilación. Se sintió tirado en direcciones opuestas, un ardiente deseo de seguir a Sofía y descubrir la verdad, y un instinto primario que le advertía del peligro inminente. Sofía avanzó un paso hacia el piano, y Diego la siguió a regañadientes. Por favor, solo un poco más, pidió ella. Su voz suave pero llena de una determinación que no podía ser ignorada. Necesitamos entender lo que estas almas están intentando decirnos. No podemos ignorar las historias que están clamando por ser escuchadas. Diego respiró hondo, luchando contra la tormenta de emociones que lo asaltaba. Sabía que la curiosidad de Sofía era inquebrantable, pero el miedo que crecía dentro de él se estaba volviendo insoportable. Si quieres continuar, estaré a tu lado, dijo finalmente, la voz firme pero llena de aprensión. Pero tengamos cuidado, no podemos dejarnos llevar completamente por esta magia oscura. Sofía sonrió. Un brillo de gratitud en sus ojos y, al mismo tiempo, una determinación aún más intensa. Gracias, Diego. Juntos podemos enfrentar esto. Vamos a descubrir la verdad que esta casa guarda. Y así, con la mano entrelazada en la de él, se prepararon para sumergirse aún más en la oscuridad, decididos a descubrir lo que la casa de los susurros tenía que revelar, incluso si eso significaba confrontar sus propios miedos. Sin embargo, la verdad que buscaban era más oscura de lo que imaginaban. A medida que Sofía y Diego buscaban entre las pertenencias de la familia, una sensación de inquietud comenzó a instalarse. El ambiente a su alrededor parecía acechar, las sombras en las paredes danzando de manera casi hipnótica, como si fueran conscientes de lo que estaba a punto de ser revelado. Cada objeto que tocaban parecía cargar una carga emocional intensa. Historias de vidas que habían sido vividas y tragedias que se habían desarrollado en silencio. Fue entonces que, mientras examinaban el suelo de madera desgastada, Diego notó algo peculiar. Una tabla estaba ligeramente suelta, como si estuviera escondiendo un secreto. Sofía, ven a ver esto, llamó él, su voz resonando en la sala silenciosa. Con un gesto cuidadoso, levantó la tabla, revelando un pequeño espacio escondido debajo. El corazón de Sofía se disparó al ver lo que había allí. Allí reposaba un diario antiguo, sus cubiertas de cuero desgastadas y cubiertas de polvo. Las páginas estaban amarillentas y el olor a moho emanaba de ellas, como si el tiempo hubiera intentado borrar los secretos que estaban escritos allí. Diego retiró cuidadosamente el diario, y al abrirlo, el sonido de las páginas desdoblándose parecía el susurro de historias olvidadas. El texto, casi ilegible en algunos pasajes, hablaba de rituales oscuros, sacrificios incomprensibles y una entidad que había sido invocada para proteger la casa, pero que, con el paso del tiempo, se había convertido en una plaga. Sofía se acercó, la luz de la linterna reflejando las palabras desvaídas. Mira esto, Diego, dijo ella, su tono de voz mezclando fascinación y horror. Estas personas estaban involucradas en algo mucho más profundo que una vida común. Estaban intentando protegerse de algo, o alguien. Las palabras parecían vibrar en el aire, y la atmósfera a su alrededor se volvió más tensa, como si la casa estuviera escuchando. Mientras continuaban leyendo, la narrativa revelaba detalles cada vez más perturbadores. El diario describía ceremonias realizadas bajo la luz de la luna llena, donde la familia se reunía en un círculo.
entonando cánticos que prometían protección y prosperidad. Sin embargo, a medida que los rituales se volvían más frecuentes, algo comenzó a cambiar. La entidad que había sido invocada para proteger la casa comenzó a manifestarse de maneras siniestras. Los relatos se volvían cada vez más oscuros, describiendo visiones aterradoras y eventos inexplicables que dejaron a la familia en un estado de desesperación. Mira aquí. Diego señaló un pasaje que parecía particularmente inquietante. Dice que la entidad no solo se alimentaba del miedo, sino que también exigía sacrificios. Sacrificios que podían hacerse a cambio de protección. La idea de que la casa pudiera estar alimentando alguna fuerza maligna los dejó paralizados. Sofía sintió un frío recorrer su espalda. Una sensación de que estaban en un territorio que no comprendían completamente. Eso no puede ser verdad, murmuró, tratando de alejar la creciente sensación de pánico. Esto debe ser solo una leyenda o una superstición. Pero, a medida que continuaban leyendo, las evidencias se acumulaban y la línea entre mito y realidad parecía desvanecerse ante ellos. Diego cerró el diario, su rostro pálido. Si todo esto es real, entonces estamos en peligro. Necesitamos salir de aquí. Pero Sofía, aún asimilando la gravedad de las revelaciones, dudó. ¿Y si la única manera de romper esta maldición es entender completamente lo que sucedió aquí? ¿Y si esta entidad está aún presente, al acecho, esperando por nosotros? La tensión creció entre ellos, y la sensación de que estaban siendo observados se volvió casi palpable. Lo que había comenzado como una búsqueda de curiosidad ahora se transformaba en una aterradora jornada a través de los misterios que la casa de los susurros guardaba. ¿Qué más podría estar escondido en las profundidades de aquella casa? Y la entidad mencionada en el diario aún estaba allí, esperando a ser despertada nuevamente. Las preguntas se acumulaban y la única certeza que tenían era que la verdad que buscaban no era solo oscura, sino potencialmente mortal. A medida que leían las palabras del diario, una extraña sensación comenzó a apoderarse de Diego. Sintió una ola de debilidad recorrer su cuerpo como si su energía vital estuviera siendo drenada. Un dolor intenso lo golpeó, pulsando en su cabeza y irradiándose por el resto de su cuerpo. La presión en su pecho aumentaba y se vio obligado a apoyarse en una mesa cercana, el contacto con la superficie fría y dura ofreciendo un mínimo alivio. Sofía, ¿algo no está bien? Intentó alertarla, pero, al mirarla, se dio cuenta de que algo estaba profundamente mal. La mirada de Sofía estaba distante, como si estuviera en un trance, completamente absorta en las palabras del diario. Tan pronto como pronunció su nombre, no hubo respuesta, solo un ligero movimiento de sus labios, como si estuviera murmurando algo que él no podía oír. «Yo siento algo aquí», susurró ella. Su voz casi un eco distante. Sus ojos brillaban con una intensidad que Diego nunca había visto antes, y él se sintió aún más alarmado. «Está viva, Diego. La casa nos necesita». Las palabras de ella reverberaron en el aire, como si llevaran un peso que iba más allá de la simple declaración. Diego miró a su alrededor, la sala pareciendo cambiar a medida que la tensión aumentaba. Las sombras en las paredes parecían alargarse, danzando de manera errática, y los susurros que antes eran solo murmullos ahora parecían formar un coro creciente, resonando en sus oídos. Luchó contra la sensación de desorientación, tratando de mantenerse enfocado. «Sofía, necesitas volver a mí. Esta casa no es lo que parece». La urgencia en su voz crecía con cada segundo. Pero Sofía parecía no escuchar. Su expresión era de fascinación, como si estuviera en un estado de éxtasis, conectándose con algo más allá de la comprensión humana. Se esforzó por levantarse, cada movimiento era una lucha contra la presión creciente en su pecho. «Sofía, mírame», exclamó Diego, su corazón latiendo descontroladamente. Sentía una mezcla de miedo y desesperación, temiendo que, si no la traía de vuelta a la realidad, podría perderla para siempre en aquel estado de trance. «No podemos quedarnos aquí. Necesitamos salir ahora».
Sin embargo, Sofía parecía estar en otra dimensión, completamente inmersa en las palabras del diario. Las almas están clamando por ayuda. Murmuró como si estuviera conversando con las voces invisibles que resonaban a su alrededor. La casa nos llama para liberar el dolor que lleva. No podemos ignorarlo, Diego. Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era una sensación de que la casa se estaba cerrando a su alrededor, como si se estuviera alimentando de la energía que emanaba de Sofía, y él se sentía cada vez más impotente. Sofía. Esto no es lo que piensas. Esta casa puede estar tratando de manipularnos. Su voz era casi un grito de desesperación, pero Sofía no parecía escuchar. La conexión que sentía con la casa la alejaba cada vez más, y él se dio cuenta de que necesitaba actuar rápidamente. Con un impulso de coraje, Diego se acercó a ella, tomando su brazo con firmeza. Sofía, mírame. Forzó su mirada a encontrar la de ella, esperando que, al hacerlo, pudiera traerla de vuelta. Necesitas volver a la realidad. Esta casa no es amiga nuestra. Necesitamos salir ahora, finalmente. Un destello de claridad atravesó los ojos de Sofía y parpadeó, como si despertara de un profundo sueño. El brillo que antes la envolvía comenzó a disiparse. Diego. ¿Qué? Dudó, la confusión apoderándose de su rostro. Estamos en peligro, Sofía. Necesitamos salir de aquí, le imploró. Aún sosteniendo su brazo, el dolor en su pecho comenzaba a disminuir, pero la sensación de urgencia no desaparecía. Sentía que la casa se estaba preparando para algo que no comprendía, pero que tenía que ver con los secretos que estaban a punto de ser revelados. Sofía miró a su alrededor, y la realidad de la sala pareció solidificarse nuevamente. Tienes razón, dijo, su voz temblando. Necesitamos ir. No podemos dejar que esto nos consuma. Y así, juntos, se prepararon para abandonar aquel lugar, conscientes de que los misterios de la casa de los susurros aún aguardaban, pero decididos a no dejarse atrapar por sus sombras. En ese momento, abuela Carmen, que había seguido al grupo, desde lejos entró en la sala y gritó: No pueden hacer esto. La casa no debe ser despertada. Pero era demasiado tarde. La conexión con la casa se había vuelto intensa. Y Diego se vio luchando contra fuerzas que no comprendía. Los susurros se volvieron gritos, y las paredes comenzaron a pulsar. La casa estaba despertando, y una sombra se formó en la esquina de la sala, tomando la forma de una figura indistinta. Eres uno de los míos, susurró la voz de la entidad, y Diego, sin saberlo, reconoció la conexión que tenía con aquella presencial Sofía. Dándose cuenta de que la situación estaba fuera de control, intentó tirar de Diego hacia afuera. Necesitamos salir ahora, pero él estaba paralizado, atrapado entre el deseo de descubrir más sobre su pasado y el miedo de lo que podría suceder. Eres la clave, continuó la entidad, sus ojos brillando en un tono sobrenatural. Libérame, y te daré poder más allá de tu imaginación. Diego sintió crecer la tentación, una promesa de grandeza que lo atraía como un imán. De abuela Carmen, dándose cuenta de lo que estaba en juego, comenzó a recitar una antigua oración, tratando de proteger a los jóvenes de la influencia de la entidad. No dejes que ella te controle, Diego. No le perteneces. Pero la lucha ya había comenzado, y las paredes de la casa parecían cerrarse a su alrededor. Finalmente, la puerta se abrió, y Sofía tiró de Diego hacia afuera, corriendo hacia el aire libre. La niebla envolvía la casa, y los susurros comenzaban a desaparecer a medida que se alejaban. La casa de los susurros ahora parecía más una sombra distante, y los gritos se convirtieron en ecos apagados. Sin embargo, la sensación de que algo aún los seguía permaneció. Mientras caminaban lejos, Diego se dio cuenta de que algo dentro de él había cambiado. La conexión con la casa no era algo que se pudiera romper fácilmente, y sabía que, de alguna manera, la entidad aún estaba presente en su vida. Necesitamos contar la historia, Sofía, dijo, mirándola con seriedad. Nadie puede volver a entrar en esa casa.
Ella asintió, pero una sensación de incertidumbre la envolvió. ¿Y si no es la última vez que escuchamos sobre ella? Mientras la noche caía sobre Guanajuato, las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. Pero la sombra de la casa de los susurros aún planeaba sobre ellos, un recordatorio de que los misterios no estaban completamente resueltos así. La leyenda de la casa continuó viva, alimentando el miedo y la curiosidad de todos los que pasaban por allí, un ciclo interminable de atracción y terror mientras los susurros permanecían. Esperando al próximo visitante que se atreviera a entrar, Diego y Sofía se convirtieron en guardianes de la historia, decididos a proteger al mundo de lo que se había escondido en aquella casa. Pero en sus corazones sabían que la verdadera batalla apenas comenzaba y que la casa de los susurros nunca los dejaría en paz. Los ecos de sus experiencias continuarían atormentándolos. Y la línea entre lo real y lo sobrenatural se volvería cada vez más indistinta. Así, la historia se desenrollaba, entrelazando pasado y presente, miedo y valentía, mientras la casa de los susurros aguardaba pacientemente a su próxima víctima.